Se encienden las alarmas en la selección peruana. Este martes, en la víspera del vuelo de la bicolor, rumbo a la capital chilena para cumplir con la tercera fecha de las clasificatorias al Mundial 2026. Se pudo conocer que Renato Tapia y Alexander Callens, convocados para los partidos de la selección peruana, serían bajas del cuadro nacional para el partido ante Chile. Ambos elementos estarían fuera del partido por lesión. Se pudo conocer que Callens habría arribado con molestias a Lima tras ser citado por Juan Reynoso, mientras que Tapia presentaría un desgarro muscular. Los dos jugadores son piezas importantes para Juan Reynoso, pero no podrán estar y también podrían perderse el partido con Argentina. En un principio, parecía que las bajas de ambos jugadores se trataría por decisión técnica, ya que no se había reportado lesión ni sanción alguna. Con eso queda descartada la teoría que se tenía que Reynoso les quiso dar descanso porque llegaron en horas nocturnas del lunes 9, pues Marcos López llegó en la madrugada del martes y sí se subió al avión rumbo a Santiago de Chile. Para el entrenador de Perú, Renato Tapia y Alexander Callens son futbolistas fundamentales en el once titular. El primero se ganó un puesto como zaguero central. Ante Paraguay por la expulsión de Luis Advíncula, tuvo que acomodarse en esa zona y rindió a un alto nivel. Incluso recibió elogios de parte del ajedrecista. Por circunstancias debió jugar atrás y respondió como siempre. Renato es uno de los jugadores más importantes y uno de los referentes que tenemos, es un líder nato y donde lo pongamos siempre rinde, admitió en conferencia de prensa. Para este duelo con Chile, la nómina es más amplia. Si sacamos a Tapia y Callens, Juan Reynoso aún cuenta con Carlos Zambrano, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Luis Abraham como hombres en la defensa central. Aldo Corzo, lateral derecho habitual, ejerce como defensa central en Universitario, de ahí que el DT tiene recambio para armar su mejor equipo. El Kaiser y la Muralla retornan luego de no haber sido considerado en las jornadas 1 y 2, por lo que asoman para ejercer como titulares ante la Roja. Por otra parte, este podría ser el posible once de la selección peruana. Donde Juan Reynoso esbozó el once titular, que sería con Galese, Corzo, Zambrano, Abraham y Trauco. En el medio, Yotun al lado de Aquino por Tapia. Más adelante, Advíncula, López y Christopher González para dejar en ataque al capitán y goleador Paolo Guerrero. Así es que este grupo partió con toda la ilusión de regalarle una alegría al pueblo peruano y quedarse con el claro.